Charlie. Si ya tienes planeado un viaje o quieres planear tu próxima aventura, en este video te mostraré qué no debes hacer en un aeropuerto. Aunque pueda parecer algo lógico, nadie está exento de pasar por malas experiencias. Así que toma el dato para que tu próximo viaje inicie con el pie derecho. Yo soy Charlie Boy y quédate al final del video para conocer estos puntos antes de subir al avión. Además tenemos un bonus extra, te mostraré una aplicación para rastrear tu vuelo de manera segura y confiable. No llegar tarde. Los horarios en el aeropuerto son muy importantes y si bien muchas veces pueden sufrir retrasos en el vuelo, es mejor llegar 2 horas antes en vuelos nacionales y 3 horas en vuelos internacionales. Más vale prevenir que no volar. No tomar alcohol. Es decir, no pasa nada por tomar una cerveza o un par de tragos, si esto te ayuda a calmar los nervios, pero presentarte borracho en el embarque significa que te quedarás obligadamente en tierra y sin opción a reclamar en el aeropuerto. No llevar exceso de peso en las maletas. Antes de facturar el equipaje debes asegurarte de que respeta las dimensiones y pesos permitidos por la compañía aérea. Consulta previamente estos datos y cumple lo que se te pide. Eso los puedes encontrar en las páginas web de cada línea aérea. De no hacerlo, tu equipaje puede quedar retenido o pagarás más de lo que tenías contemplado. No obviar la hora. Hay aeropuertos que son inmensos y tienen un montón de locales y tiendas. Es fácil que te vayas a dar la vuelta y llegue el momento del embarque en el avión y se te pase la hora. Puedes conseguir que se retrase el despegue, así como trastornar todo el tráfico aéreo e incluso quedarte en tierra. No dormirse. Como en el caso anterior, puede que por quedarte dormido no atiendas a los mensajes de embarque y te retrases. No perder de vista las pertenencias. Lo que no debes hacer jamás en un aeropuerto es despistarte y dejar tus pertenencias solas. Recuerda que los amantes de lo ajeno hay en todos lados, por eso debes estar siempre pendiente de tus cosas para evitar sorpresas desagradables. Si ocurre cualquier incidente con tus maletas, ten en cuenta que podrás realizar una reclamación por el equipaje, siempre y cuando sea culpa de la aerolínea. No informar. No avisar a la hora de embarcar de la necesidad de llevar medicamentos especiales o requerir servicios como llevar oxígeno. Asimismo, debemos informar si requerimos sillas de ruedas o portamos objetos deportivos, etc. No llevar productos restringidos. Cada país tiene restricciones de entrada de productos. Revísalo antes para no llevarte una sorpresa, como pueden ser medicamentos no permitidos, líquidos, armas blancas, plantas, comida, etc. No dejar solo a los niños o mascotas. Un aeropuerto es un espacio común con mucha gente y ajetreo. No dejes solos a los niños porque se pueden perder o sucederles cosas peores. Tampoco dejes sueltas tus mascotas, podrían molestar a otros viajeros. No molestar. Algo que nunca debes hacer en un aeropuerto es molestar a otros pasajeros. Estás en un aeropuerto, hay mucha gente en la misma situación. Si todos nos ponemos a hablar a voces o a escuchar música y ver videos en el móvil a todo volumen, convertiremos el espacio en un caos. No te hagas a chistoso con los agentes de seguridad e inmigración, sé conciso con lo que te preguntan, ya que si te sales de contexto podría ser sospechoso, te detendrán y no podrás viajar. No des información de más. Puede que se te acerque alguien a sacarte plática, no des información, ya que pueden darle mal uso a esta. Querrán venderte, extorsionarte. No digas que manejas tarjeta, cuánto tiempo llevas ahí, ni de dónde vienes. Sé muy discreto con tu información y mucho menos si no conoces a la persona. Si esta información te está gustando, no olvides suscribirte en el canal, dale un clic a la campanita de notificaciones. Estaré subiendo tips para viajeros, cómo ahorrar, además de llevar a recorrer muchos lugares de México. Así que ven y viaja conmigo. Sígueme en mis redes sociales como Charlie Boy de Viaje. Ahora sí, lo prometido es deuda. Te voy a mostrar una aplicación que te apoyará en tus viajes y podrás rastrear la trayectoria de tu vuelo. Esto te será muy útil. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Esto lo vamos a hacer en el Play Store y lo vamos a buscar como rastreador de vuelos. Vamos a encontrar diversas aplicaciones, pero nos vamos a enfocar en esta, la que dice rastreador de vuelo. Aquí está. Esta aplicación cuenta con 4 menús y es muy sencilla de usar. Puedes crear tu viaje y esto es muy útil. Si tienes diferentes escalas, puedes darle seguimiento a cada una de ellas hasta llegar a tu destino. De ahí solo es escoger aeropuerto o aerolínea que deseas agregar. Si no deseas agregar ninguno, puedes ir directo al menú y de ahí buscar tu vuelo.
Esta aplicación cuenta con todos los aeropuertos nacionales e internacionales. Solo es que le des clic y te mostrará la salida y llegada, y las horas que va a tardar tu viaje, y la terminal y la puerta donde debes de acudir. Y si quieres, ya nada más le das añadir al viaje y este se agregará al viaje que tienes configurado al inicio. La verdad, esta aplicación hará más sencillo darle seguimiento a tu viaje. Igual puedes buscar el viaje por medio de la línea aérea. Espero que este tip te haya ayudado. No olvides compartir este video, déjame tu me gusta y con eso me apoyas a seguir creciendo. Yo soy Charlie Boy. Y no se te olvide suscribirte. Charlie.